Escúcheme muy bien. Voy a decirte quién será el próximo presidente de Colombia. Te voy a dar señales inevitables. Número 1, será un hombre. Pero no solamente un hombre, no. Un hombre casado. Y no solamente un hombre casado, no. Un abogado. Y no solamente un abogado. Alguien sumamente polarizante. Y no solamente alguien sumamente polarizante. El apellido termina con A. Y además de eso, este hombre, escuche bien, tiene vello facial. No, ya les dije quién será el próximo presidente. No veo fallas en mi lógica. Ay, ahora ya entendí. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a esta sección Positivo para Falso Profeta. Sí, señores. Y es que las elecciones de Colombia nos han dejado cosas bastante interesantes para analizar. Entre ellas, los profetas que han salido a decir quién será el próximo presidente de Colombia. Seguramente tendremos, después de la segunda vuelta, otro video sobre esto. Pero en el día de hoy consideraremos a aquellos que ya, de una vez, aunque apenas va el primer paso del proceso electoral, ya fallaron. Como este pastor judaizante de la costa atlántica llamado Roeg Joffrey Granadillo. Escúchelo usted mismo. Me despido con una palabra profética, cortica. Es para el doctor Abelardo de la Espriella Otero. Doctor Abelardo, con mucha responsabilidad le informo a usted y a todo el pueblo de Colombia, nuestra amada Colombia, que te va a ganar las elecciones del 31 de mayo en primera vuelta. Y si no voy a dar un número que mi papá me mostró, mi padre me lo mostró. No es un número exacto, pero es un número que va a rondar los 20 millones de votos. Pero no solamente dijo que este hombre ganaría en primera vuelta y que tendría 20 millones de votos, no. Su profecía es tan precisa y tan exacta que dio todos los datos estadísticos de la votación. Los resultados de las elecciones son los siguientes. Número 1. Electoral habilitado para votar, 42 millones de personas. Número 2. Votos válidos, 32.4 millones. Votos nulos o en blanco, 1.5 millones. Abstención, 8.1 millones. Número 5. Candidato Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, 20.4 millones de votos para un 63% del total escrutado, acreditándolo como el nuevo presidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030. Algo anda mal. Y se equivocó en todos, hermano, en todos y cada uno de los datos que dio. En primer lugar, el censo electoral no es de 42 millones, es de 41.421.973 colombianos, o sea, más o menos 580.000 votos menos, que es bastante. En segundo lugar, no fueron 32.4 millones de votos válidos, fueron 23.7 millones de votos válidos. Y es que era bastante obvio, es decir, antes votó mucha gente, en Colombia generalmente no votan tantas personas. También demuestra poca información de parte de este supuesto profeta. En tercer lugar, afirmó que serían 1.5 millones de votos nulos o en blanco, pero apenas sobrepasó el medio millón. Claro, con menos votos, pues también menos votos nulos y en blanco. Y además afirmó que el abstencionismo sería de 8.1 millones y el abstencionismo fue de 17.5 millones. Es decir, falló por todas partes. De verdad, un positivísimo para falso profeta. Número 2, Manuel García,
del Centro Cristiano bajo la cobertura de José Satirio dos Santos de Cúcuta, el pastor brasilero que tiene su iglesia en Cúcuta. Este hombre también tiene una iglesia bastante grande, a decir verdad, y se atrevió a profetizar algo muy parecido. Escuche. Su nombre es Abelardo de las Priellas. Él es el próximo presidente de Colombia. No solo ganará en la primera vuelta. ¡Qué notición! ¡Algo increíble! ¡Un milagro! Manuel, tienes de todo menos gracia. Y es que este tipo de falsos profetas confunden su anhelo particular y personal, su deseo, con palabra de Dios. Mire, la Biblia es absolutamente clara. Deuteronomio capítulo 18, verso 21 y 22, aunque tenga que repetirlo. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. El texto no dice si se cumpliere parcialmente, o si se cumpliera en la mayoría, o si se acercara bastante a lo que pasó, o si acertó en la intención general. No, si no se cumpliese, es decir, se tiene que cumplir exactamente lo que el profeta dice. Cualquier otra cosa es mentira. Si la profecía falla, solo hay dos opciones. O Dios falló o es un falso profeta. Dios no falla porque si fallara, entonces no sería Dios. Conclusión, hay en este caso un falso profeta. Porque la primera opción es simplemente imposible. El hombre dijo que no habría segunda vuelta y hay segunda vuelta. Claro que hay segunda vuelta. Así que definitivamente esto es contrario a la escritura. Es que uno no ve en la Biblia profetas diciendo, bueno, pero se cumplió lo general, más o menos, ¿no? Se alcanzó a cumplir alguito. Yo dije que él ganaría y él ganó. Sí, pero no ganó la presidencia todavía, apenas pasaron la segunda vuelta. Así que él había dicho clarito que no habría segunda vuelta. Si una profecía como esta fallara y aún así debiera considerarse que fue verdadera y que el profeta es un verdadero profeta, entonces no habría forma de demostrar cuáles son las falsas profecías. No habría cómo comprobar que hay un falso profeta, de los cuales nos anuncia muchísimo la palabra de Dios. Y entonces cualquier profecía podría interpretarse como les venga en gana y cualquier bobada que cualquier persona diga podría interpretarse como una profecía. Número 3. El astrólogo Daniel Daza. Y este hombre mirando las estrellas concluyó que... El problema es que el año de los Leo comienza a partir del 1 de julio del 2026. Y las elecciones, ni primera ni segunda vuelta, alcanzan a ir hasta el 1 de julio del 2026. Si las elecciones fueran después del 1 de julio del 2026, yo digo, gana Abelardo de las Priellas. Pero no es así, porque las elecciones son antes. Y esa sorpresa es que Iván Cepeda gane en primera vuelta. Porque es quien tiene más favorabilidad astrológica. Y como él es el que cierra el último periodo que gobierna la izquierda, y estamos en una época Cáncer, y ya hablamos de que Cáncer rige las emociones y lo que nos vibra desde adentro, pues la gente está muy emocional, está muy sensible, está muy sobreestimulada. Y eso va a hacer que la gente vote en primera vuelta y pueda hacer que esa sorpresa se la den como ganador a Iván Cepeda. Patrañas. 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 Este está peor todavía porque ni siquiera acertó con el que ganó, por lo menos parcialmente. Definitivamente la astrología es algo que se sale de cualquier tipo de lógica racional. No puede haber ni siquiera una discusión medianamente seria alrededor de ese concepto. Y comenzando desde el cristianismo, obviamente la palabra de Dios prohíbe andar mirando las estrellas para interpretarlas y saber así qué es lo que va a pasar en el mundo. Isaías dice, capítulo 47, verso 13, te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. ¿Por qué la posición de Marte, Venus, el Sol o cualquier otra estrella o planeta debería determinar tu futuro? ¿Por qué debería determinar quién va a ser el presidente de un país? O sea, ¿qué lógica tiene eso? No, que es que la gravedad, que es que la luna, que es que las mareas. Bueno, ¿y
La gravedad no solamente tiene que ver con los planetas, hasta nosotros tenemos algo de gravedad. Y el hecho de que haya una función física de la gravedad no tiene nada que ver con el destino, con el pensamiento o con la intención de voto de una nación. No tiene el más mínimo sentido. ¿Por qué esos seres o esos cuerpos celestes, más bien que son inertes, tendrían algún tipo de influencia en nosotros? Si eso fuera así, entonces Dios no existiría. De hecho, la Biblia nos dice que es Dios el que define el destino y el futuro de cada ser humano, de cada persona que está sobre este planeta. Si dependiera del movimiento de los astros, de la luna o de las estrellas, pues entonces Dios estaría maniatado y no podría obrar en los corazones y en las vidas de las personas. No puede ser así. Ahora, algunos dicen, ¿y los magos que venían de Oriente a adorar al Señor eran astrólogos? No, eran magos. Y mago significa sabio. Y no estaban haciendo una interpretación astrológica, sino astronómica. Son dos cosas completamente diferentes. Vieron un fenómeno astronómico diferente, extraño, que seguramente compaginaba con varios textos proféticos que ellos tenían. Pero no eran astrólogos, no están diciendo porque esta estrella se mueve así, entonces eso influenciará, está en la casa de Marte o de no sé qué cosas. No, nada de eso. Pero la Biblia dice que las estrellas definen los tiempos. Sí, las estaciones, el invierno, el verano, el otoño. Si estoy en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, claro, interpretamos esas realidades con las estrellas. Nos sirven para orientarnos en el mar, o por lo menos a los antiguos navegantes. Pero no sirven para definir cuál será tu futuro. Es que pongamos un poquito de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Si eso fuera cierto, si la astrología fuera real, pues existirían simplemente 12 tipos de personas en todo el mundo. Nada más, según las 12 casas, ¿no? Y ya. Y todos esos, según la fecha de nacimiento, tendrían más o menos las mismas profesiones, tendrían más o menos el mismo destino. Sus vidas serían muy similares. Eso no se cumple en la realidad. Ahora, ¿bajo qué premisa astrológica va usted a interpretar esa proyección a futuro? ¿Desde la occidental, desde la oriental, desde otros tipos de astrologías? Puro misticismo sacralizado. Número 4. Karen Caro, la loca de las varillas. ¿La segunda vuelta va a ser entre Cepeda y Abelardo? ¿De una vez? La segunda vuelta va a ser por y... No. ¿Va a haber segunda vuelta? Va a haber segunda vuelta presidencial. No. ¿Espera qué? ¿Espera qué? ¿Espera qué? Y esta señora sí le dieron con toda a esta muchacha por aparecerse allá con sus varillitas y que Iván Cepeda iba a ser presidente en primera vuelta y que no iba a haber primera vuelta. Eso se llama radiestesia o saroísmo. Es una antigua práctica mítica donde supuestamente podían encontrar agua, objetos de metal con esas dos varitas o incluso algunos con unas ramas, ¿no? Eso no tiene ninguna prueba científica, no hay nada científicamente que diga que eso es verdad, aunque hay gente que cree firmemente en eso. Pero aún peor, hay personas que dicen que se puede definir el futuro, es decir, una cosa es que me digan que con esas dos varillas yo puedo de alguna manera encontrar algún metal que pueda ser medianamente magnético, y otra cosa es que me digan que con esas dos varillitas yo voy a saber quién va a ser el presidente de un país. Eso no tiene el más mínimo sentido. Cuando una persona toma dos varillitas para intentar averiguar la información y el conocimiento oculto, está contradiciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Deuteronomio, capítulo 18, verso 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Pero ella no está adivinando, solamente está usando la energía natural. ¿Cuál energía? O sea, compruébeme que esa energía existe, aparte obviamente de los fenómenos físicos naturales que nada tienen que ver con las decisiones sociales. O sea, para nada. Esto es absolutamente absurdo. De hecho, ella va a afirmar que realmente está hablando con espíritus y se va a justificar de su fallo. ¿Hubo ilegalidad o algún tipo de trampa en el conteo de hoy, 31 de mayo del 2026? Para quienes se quieran burlar, insultarme, no pasa nada. Simplemente vamos a hacer esta pregunta. Primero, ¿cuál es el sí en las barras de radiestesia? Cerrado. ¿Cuál es el no en las barras de radiestesia? Abierto. A nuestros guías, a los seres de los que nos acompañan, ángeles, arcángeles, que no me permitan mentir hoy, que sean ellos quienes respondan acá, solo los seres de la luz. Hoy, 31 de mayo, ¿hubo algún tipo de fraude electoral? Sí.
Iván Cepeda es el presidente de Colombia por democracia hoy 31 de mayo. Sí. Cuando me respondían que no iba a haber fraude, ¿era porque no iba a haber fraude en la elección oficial? Sí. ¿Pero hoy hubo fraude? Sí. ¿El conteo de hoy fue legal? ¿Realmente es verdad que Abelardo tuvo tantos votos? No. ¿Esto se va a evidenciar pronto en los escrutinios? ¿Realmente? Sí. ¿Habrá segunda vuelta en Colombia en este 2026? No. No sé bien cómo funcione esto de las segundas vueltas y los escrutinios. Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Oiga, qué terca. ¡Qué terca! O sea, esa gente no admite, no, sí me equivoqué, no, esto es mentira. No, 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 porque es su negocito. Ellos viven de eso, de vender el cuentazo. Y se arriesgan con falsas profecías y vuelven y se arriesgan y luego vuelven y se justifican. No importa si no me creen. No, es que no hay que creerle a semejante farsante, a semejante mentira, a semejante mentirosa. Tal vez sí le estén hablando unos espíritus, tal vez. Como la Biblia dice, hay espíritus engañadores, doctrinas de demonios, espíritus inmundos en las huestes celestiales de maldad. Esos son los espíritus que le están hablando, señora. Esos son los únicos espíritus que podrían hablarle. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Número 5, la vidente Mahoney. Esta es la única que afirmó que Paloma Valencia sería presidente de la República. Colombia está en ese momento ahora en el mes de mayo para tomar completamente la fuerza para un nuevo comienzo. Definitivamente veo que la izquierda pierde. Este personaje que trae, que es el que va a quedar en vez de Petro, el que va a hacer la campaña, no fue lo más empático que pudo hacer con la gente de Colombia. Esta Valencia, esta Paloma, con ese carisma, con ese centro de derecha, dijo, aquí estoy y estoy presente. Eso me gustó mucho, que hay tres contrincantes. Así que definitivamente veo que la izquierda pierde completamente en Colombia y será un nuevo comienzo para ese país. No es cierto, qué mentiroso. ¿Cómo puede una carta del tarot saber algo? Son cosas inertes, ¿sí? ¿Por qué sacar una carta me diría algo de mi futuro? Si no hablan, que tienen energías, tienen espíritus, qué clase de sincronía mística hay detrás de eso. Pues nadie explica el efecto, simplemente sacan cualquier carta como esta, la carta ahí del ermitaño, y dicen, bueno, un ermitaño estarás solo, o necesitas meditar, o serás pobre, o tendrás la oportunidad de nuevos comienzos. La carta del ermitaño puede significar lo que a mí se me ocurra que signifique. Eso es lo que se llama el efecto Barnum. El efecto Barnum es que las personas tienden a considerar que este tipo de descripciones vagas realmente les están hablando de una realidad específica y estricta. Cualquier cosa la acomodan a lo que quieren interpretar. El objeto, en este caso la carta, no le está dando ninguna información. Soy yo el que estoy colocando la información en la carta para interpretarlo como me viene en gana. Es que piénsenlo. Si los que leen el tarot pudieran saber todo ese tipo de cosas, serían los más ricos del planeta. Pero pues lo único que ganan es cuando estafan a la gente. No, mis queridos amigos y hermanos, el único que conoce el principio del fin es Dios. El único que lo anuncia es Dios. Ni el tarot, ni las varillitas, ni la astrología, ni estos falsos profetas por ahí, cristianos y evangélicos y pseudoevangélicos, porque los evangélicos no son realmente así. Estos son pseudoevangélicos. No. Nada de eso. La Biblia dice, Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que anuncio lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. Es que toda la profecía que aparece en la Biblia, en la palabra de Dios, apuntaba a Cristo. Lo por venir era Cristo. Lo que se estaba por cumplir era Cristo. Todas las profecías tienen un sentido redentor. Cuando salen estos falsos profetas a dar sus profecías de quién va a ser el próximo presidente del país, pues ¿qué sentido redentor tiene saber quién va a ser el próximo presidente de Colombia? Eso no tiene ningún sentido redentor. La redención está sola y exclusivamente en Cristo. Y alguno me dirá, pero es que la Biblia sí profetizó, por ejemplo, a Ciro,
que Ciro sería el que liberaría a Israel, o a Judá, hacia Judá. La profecía de Ciro es una profecía redentiva. ¿Por qué? Porque de Judá saldría precisamente el Señor Jesucristo. Ellos tenían que volver a su tierra y Ciro daría esa orden. Pero la profecía fue dada 150 años antes de que naciera Ciro, con nombre propio. Si viene alguien y me da una profecía y me dice Abelardo de la Espriella será presidente y me lo dice 150 años antes de que el hombre nazca, entonces consideraré posible la veracidad de esa profecía. De lo contrario, no. Es que las profecías bíblicas son así, exactas, con nombre propio, mucho antes de que todo suceda. No se deje convencer, es que esta gente hace eso para manipular a las personas y que voten por los que ellos quieren. Y alguien podrá decirme, pero bueno, los de Abelardo por lo menos eran cristianos, en cambio los que profetizaron el triunfo de Cepeda, esos son brujos. Mire, da igual, son falsos profetas todos, toditos, por igual. Es más, aún peor, que los otros se hacen pasar por cristianos. Al menos los del tarot y los de la astrología y eso sabemos que definitivamente no lo son. Pero los otros, que son tan falsos como los últimos, usan el evangelio como excusa y como pretexto para manipular. Los otros usan la brujería y esas cosas. Pero ¿qué es moralmente más condenable? Pues usar el evangelio para manipular el voto de las personas. Porque se supone que siendo cristianos deberían tener una moral que no les permitiera hacer una cosa como esas. Y sin embargo la hacen. Yo no espero nada de un tarotista, no espero nada de alguien que con unas varitas comienza a decirme quién va a ser el próximo presidente o alguien mirando las estrellas. No espero absolutamente nada moral de esa gente, pero de supuestos pastores esperaría algo ético y moral. Y lo que están haciendo es completamente antibíblico, inmoral, y lo único que puedo decir para finalizar es positivo para falsos profetas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Comparta este video porque la segunda vuelta va a estar bien interesante y además aprendimos muchas cosas en el día de hoy. Este video puede ser de bendición para muchas personas. Gracias por haber estado con nosotros. Comparta, dele like, únase al canal. Por favor, tenemos el canal alterno Biblia Libre Prédicas con solo enseñanzas. Y recuerde nuestra página web biblialibreinternacional.com y nuestros devocionales diarios en nuestro canal alterno Biblia Libre Prédicas. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Positivo para Falso Profeta.